también hacedores. Algo así vamos a practicar según lo que vamos a escuchar en nuestra vida cristiana. Sí, ya, vamos a orar juntos y empezamos. Padre Dios, Santo y misericordioso que nos amas siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz derramando toda su sangre y por su sangre preciosa ya nos salvó de todo nuestro pecado y de la condenación eterna. Y ahora, por tu gran misericordia, por tu gran amor, somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo, por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Muchas gracias, Señor, también por la Iglesia, que es el cuerpo del Señor. Así que, Señor, nos ha puesto aquí en su cuerpo para que nosotros podamos permanecer en el Señor por medio de esta Iglesia. Nosotros no somos nada sin palabra, sin congregación no somos nada. Aquí estamos hoy también como miembros del cuerpo del Señor y como miembros de la Iglesia. Señor, bendiga a cada uno de nosotros, por favor, según tu gran misericordia, para que nosotros entendamos tu voluntad y crezcamos según tu voluntad, llevando buen fruto cada día. Hoy queremos escuchar tu voz por medio de este sermón y por medio de tu palabra. Entonces, Señor, haznos entender bien tu voluntad. Así que, Señor, queremos seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Verso 40. San Juan capítulo 10, verso 40 al 42. San Juan, libro Juan, capítulo 10, verso 40 dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Sí, vamos a meditar sobre este tema según este texto y vamos a pensar, ¿verdad?, sobre la señal y milagro. Hoy nosotros no fuimos salvos por milagro ni por señal. ¿Me explico? Nosotros no somos salvos por señal ni por milagro. Uno puede ser salvo por milagro. No es así, hermanos, no es así. Solamente por la fe, no por milagro. Entonces, aquí Juan, ¿verdad? Juan el Bautista dice: a la verdad, ningún señal hizo. Si Juan el Bautista, ¿verdad?, como último profeta de los profetas, no hizo señal, no hizo milagro para testificar y para
Por ejemplo, ¿verdad? Evangelizar también no hizo señal. Sí, la ley y los profetas eran hasta Juan. San Lucas capítulo 16, verso 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista es último profeta. Siempre lo que dicen los profetas, dicen verdad sobre Jesucristo. Toda la ley, todos los profetas testifican a la justicia de Dios, que es Jesucristo. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Siendo como último profeta, Juan el Bautista no hizo ningún señal, ningún milagro. Pero aquí dice, ¿verdad? Pero todo lo que Juan dijo de Jesucristo, era verdad. Entonces Juan el Bautista testificó de Jesucristo, habló de Jesucristo, ¿verdad? Esto es también nuestro trabajo, ¿sí o no? Preparar el camino de Jesucristo. Sí, nosotros no tenemos poder, ¿verdad? Así como Dios. Solamente vamos a obedecer así a la palabra y como llevar, ¿verdad? Esta palabra poderosa. La palabra tiene poder, el Evangelio tiene poder. Nosotros no. Según la palabra, sí, podemos. Según el poder de Dios, sí, podemos. Entonces, desde entonces, ¿verdad? El reino de Dios es anunciado. Todos se esfuerzan por entrar en él. Por eso, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufren violencia. Dice, ¿verdad? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, como hasta ahora, ¿verdad? Hasta nuestra época, dice, el reino de los cielos sufren violencia. Los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Ya ahora fue anunciado, ¿verdad? El tiempo se ha acercado, se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, ya. Vino Jesucristo, se ha cumplido el tiempo de la salvación. Ya ahora es el tiempo de la salvación. Entonces, cualquier persona, ¿verdad? Según su intención, según su atención, puede acercarse también a la palabra de verdad y escuchar, puede recibir la salvación. ¿Me explico? Así Dios abrió a todos, a todo el mundo, la puerta de la salvación. Así dijo, ¿verdad? Los violentos lo arrebatan. Así Dios permitió a todos. Nosotros, como violentos, que no tiene mucha cosa buena, solamente pecado y pecado. No está hablando, ¿verdad? Violento como un hombre muy sucio, demasiado, ¿verdad? Pecado. Los que no han sido salvos son violentos, son malos. ¿Cómo se llama esto? Pecador. ¿Quién soy yo? Soy pecador. Entonces Dios abrió esta puerta a todos los pecadores. Por eso los pecadores lo arrebatan. Por medio de la palabra, por el oír con fe, uno puede ser salvo. Así Dios abrió, ¿verdad? Desde los días de Juan el Bautista. O sea, por medio de Juan el Bautista ya, ¿verdad? Se reveló también esta justicia de Dios, que es Jesucristo. Y Juan el Bautista, ¿verdad? Habló así, el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así Juan el Bautista anunció el Evangelio de Jesucristo. Entonces cualquier persona, ¿verdad?, lo escuche, puede escuchar y recibir la salvación.
Entonces Juan el Bautista no hizo nada de señal ni milagro. Así él anunció el evangelio verdadero de la salvación. ¿Por qué no hizo señal? Solamente, ¿verdad? Por el oír puede uno ser salvo. Por el oír. Por eso Juan el Bautista, ¿verdad? Dijo, soy voz, ¿verdad? Yo soy voz del que clama en el desierto. Yo soy solamente una voz, nada más. ¿Quién soy yo? Soy voz que clama en el desierto. Miren, hermanos, nosotros también, nuestro trabajo es así. Nosotros no somos salvos por milagro, sino por la palabra del Evangelio. Nosotros, ¿verdad? Predicar el Evangelio por milagro, tampoco, ¿verdad? Bueno, sí sale milagro, pero no sale el Evangelio verdadero, es falso, no es verdadero. Hoy vamos a meditar sobre este tema porque así, por medio del testimonio de Juan el Bautista, también todo el mundo sabía, aquí dice, ¿verdad? Todo lo que Juan dijo de este Jesucristo, ¿verdad? Era verdad. Entonces, ¿cómo podemos predicar a una persona que no tiene por milagro? No estamos tratando de hacer milagro, sino por buen testimonio. Así todo el mundo confiaba en el Juan el Bautista, en Juan el Bautista. Así Dios quiere predicar este evangelio por nuestro testimonio, por nuestra vida normal, no algo, ¿verdad? Del milagro. Nosotros aquí no estamos esperando un milagro, no estamos esperando aquí un milagro, sino estamos esperando la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Así nosotros somos testigos de Jesucristo, somos testigos del Evangelio. Así nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra del Señor Jesucristo. Uno cómo puede evangelizar, uno cómo puede predicar el Evangelio. Por buen testimonio, por la palabra. Sí, no por señal ni milagro, no es la voluntad de Dios. Ayer, ¿verdad? Hubo reunión de jóvenes a nivel nacional allá en Heredia. Llegaron como 130 jóvenes. Entonces, son muy, ¿verdad?, chiquitos, como los alumnos del colegio. Muchos llegaron jóvenes, así, muy joven. Pero ellos también, cada uno tiene su, como certeza de la palabra, cada uno tiene también su testimonio. Mire, presentarse así en una reunión, ¿verdad?, es presentar su testimonio. Aunque no habló nada, pero estar allá en la comunión con los hermanos es su testimonio. Aquí estoy, ¿verdad? Es un testimonio. Llegar hasta aquí es un testimonio. Saliendo de su casa, de su parentela, de la casa de su padre, de las cosas del mundo, ¿verdad? Saliendo de allí, llegamos hasta aquí. Esto es también un testimonio. Bueno. Así Dios quiere predicar el Evangelio por nuestro testimonio bueno. Esto es la voluntad de Dios. Así Juan, ¿verdad?, a la verdad ninguna señal hizo. Vamos a recordar esto. Juan el Bautista, testificando al Señor Jesucristo, no hizo ninguna señal, ningún milagro. La salvación no por milagro. Jamás. Aquí en la Biblia sale mucho milagro,
pero uno no puede ser salvo por milagro. Así hubo muchos testimonios de los jóvenes ayer. Compartimos también palabra y testimonio. Sí, bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Entonces así tenemos futuro de la iglesia. Miren, muchos jóvenes que están esforzándose, saliendo adelante. Así es, ¿verdad? Los jóvenes, futuro de la iglesia, son futuro. Nuestro futuro de la iglesia. Entonces, sí, así vamos a orar por los jóvenes. Oren, por favor, por los niños, por nuestros hijos. Envíen, por favor, sus hijos, nietos, al colegio de la iglesia. Es nuestro futuro. Primero vamos a sembrar así, ¿verdad? A cada uno esta buena semilla que es el Evangelio. Ahorita no podemos ver, ¿verdad?, cómo podemos cosechar, cómo saldrá un fruto, un resultado. Aún no se ve, por ejemplo, aquí muchos maestros están trabajando en este trabajo del colegio, de la iglesia, de escuela, de kinder. Aún no se ve exactamente porque es difícil ver un cambio, ¿verdad? Un chiquito, inmaduro, qué difícil, pero tenemos esperanza. Si viene, tenemos esperanza. Si escucha, así tenemos esperanza. Algún día, ¿verdad? Algún día logramos, algún día cosechamos. Ahorita no sabemos. Pero sí, vamos a sembrar, vamos a trabajar como buen sembrador. Aquí nadie puede ser salvo por milagro. Vamos a entender esto. Muchos, ¿verdad?, confían en su experiencia de señal y del milagro, menospreciando, ¿verdad?, a la palabra. Menosprecia a la palabra. ¿Por qué? Le parece que ese señal, ese milagro que experimentó es más grande, ¿verdad?, que palabra. Pero no es así, no es así. Muchos equivocados. Confía, ¿verdad?, en como una experiencia propia suya, más que palabra. No es bueno. Si uno, ¿verdad?, se curó, qué milagro, qué asombroso, pero sanidades. No es salvación, hermano, no es salvación. Milagro es milagro. No estamos negando, ¿verdad?, el poder de Dios. Sí, Dios puede hacer todos, pero el poder de Dios, ¿verdad?, puede hacer todo, pero el milagro no es como una evidencia de su salvación. Uno confía más que, ¿verdad?, confía en milagro, en señal, más que palabra. Equivocados. San Mateo 7:22 dice, ¿verdad? Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, dice. Pero Jesucristo les dijo, ¿verdad? Os declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos hicieron muchos milagros en el nombre del Señor, pero fueron rechazados, ¿verdad? Fuera de mí. Entonces, ¿a dónde van ellos? Al infierno. No puede ir a hacerlo así. Entonces, mire, hacer un milagro no es como una evidencia de su salvación, no se confunde. La palabra es más importante. Por eso la palabra es más importante. Uno puede hacer, ¿verdad?, un milagro, una señal, pero no es como una evidencia de su salvación.
sí, Dios está conmigo, ¿verdad? Todopoderoso está conmigo. Pero la salvación es diferente. ¿Por qué? El diablo también puede hacer mucha cosa. En mucha otra, ¿verdad? Religión también hace milagros, ¿sí o no? Hace algo asombroso, pero no son de Dios. Por eso nosotros solamente ocupamos la palabra de vida. Aquí estamos solamente enfocados, ¿verdad? Bien enfocado en la palabra de Dios, en la palabra de vida. Así viene la fe. Esto es la manera de Dios para salvarnos. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Primeramente al judío y también al griego, a todo el mundo, no hay diferencia. Esto es la manera de Dios. No somos salvos, ¿verdad? Porque hemos visto algo muy grande, ¿no? Somos salvos por la palabra, por el Evangelio de nuestra salvación. Vamos a buscar San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo 12. 38 al 40. Dice San Mateo capítulo 12, verso 38, dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo de Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Muchos, sí, de verdad muchos quieren ver señales, quieren ver milagro. ¿Por qué? Aquí se acercaron mucho, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Dice: Maestro, queremos ver señal de ti. Hágalo. Está probando a Jesucristo. Está tentando a Jesucristo. Qué feo es, ¿verdad? ¿Cómo suena eso? Está probando a Dios. ¿Quién puede probar a Dios? Gran pecado eso. Es gran pecado. No tentáis, ¿verdad?, al Señor tu Dios. No tentáis, no probéis al Señor tu Dios. Entonces uno que quiere verse como milagro y señal, podría equivocarse grandemente. Con mucho cuidado. Sí, Dios puede hacer mucha cosa poderosa. Porque la generación mala adúltera demanda señal. O sea, uno que pide, ¿verdad?, señal y milagro. Aquí dice, ¿verdad?, es malo y adúltero. ¿Por qué? O sea, Dios nos ha dado promesa, por ejemplo, ¿verdad? Pero pide señal. No es suficiente, Dios, ¿verdad? Muéstrame más y más. Esto es probar, ¿verdad?, a Dios, tentar a Dios. Y es malo, ¿verdad? Es malo. Ya Dios nos ha dado suficiente, por ejemplo, las palabras suficiente y promesa suficiente, hablándonos, ¿verdad?, de mucha manera por muchos profetas. Ya nos hablaron, pero demanda señal de nuevo. Muéstrame, ¿verdad? Es malo, muy malo, ¿sí o no?
Le hablé ya muchas veces. ¿Por qué me pide de nuevo? ¿Por qué me pregunta de nuevo? Una vez para siempre. Una vez para siempre. Es suficiente. ¿Por qué pide de nuevo? Porque no creen en Dios. ¿Verdad? No creen. Ya en la palabra hay mucha evidencia, mucha prueba, ya tenemos, pero no creen en esto. Por eso pide otra. Ya Dios nos ha dado, ¿verdad? Como una pareja segura, bendecida. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero busca otro, ¿verdad? Como no tiene satisfacción con esta, o sea, no se llena en su corazón, ¿verdad? Vacía y busca otro. Tiene marido, tiene su pareja, pero busca otra. ¿Cómo se llama esto? Adulterio, fornicación. Así Dios nos ha dado nuestro Señor Jesucristo como nuestra pareja segura y perfecta, pero busca otro, ¿verdad? Jesucristo estaba allí con ellos, pero demanda señal, generación mala y adúltera. Ya nosotros así vamos a llevar bien esta palabra siempre a la par, ¿verdad? De nosotros, como nuestro compañero, nuestra pareja, sí. Así Dios nos habla, ¿verdad? Nos enseña eso. Jesucristo ya habló a ellos, testificó de mucha manera y también le hizo muchos milagros también. Pero ellos no confiaron en Jesucristo tampoco. Claro esto, ¿verdad? Por eso la fe no viene por milagro. La fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír de la palabra, de vida. Jesucristo murió por ellos, para salvar a ellos, pero ellos no confiaron en Jesucristo. Generación mala y adúltera. Nosotros no confiamos en el Señor por ver, ¿verdad?, este milagro, ¿no? Sino por escuchar la palabra de Jesucristo. Es así. Dijo, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Más bienaventurados. Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, pero ya ahora escuchamos y entendemos, ¿verdad? No hemos visto al Señor Jesucristo, pero creyemos. Más bienaventurados, más bendición, ¿sí o no? ¿Es así? Entonces uno que viendo no ve, escuchando no escucha, como no entiende, pide, ¿verdad? De nuevo y de nuevo. Generación mala y adúltera. ¿Por qué, por ejemplo, verdad? ¿Por qué no tiene la fe de ir al cielo? ¿Por qué no tiene, verdad, una certeza de ir al cielo? Quiere ver señal, quiere ver el milagro. Dios va a decirle, ¿verdad? Ya les hablé todo. ¿Por qué me manda, ¿verdad? Señal. Generación mala y adúltera. Ya. Dios nos habló todo. Nosotros no estamos esperando un milagro aquí, no. Estamos esperando la palabra de Dios, que tiene el poder de Dios para salvación. Esta salvación, sí, de su espíritu, una vez para siempre. Esta salvación también de su vida cristiana. El justo vivirá por la fe, ¿verdad? Por la fe. ¿De qué? De la palabra. Sí. No estamos como esperando un milagro. Uno aún sigue fumando, aún sigue, ¿verdad?, tomando licor. No tiene interés de cómo dejar, ¿verdad?, de esto. Entonces, ¿qué espera? Espera milagro. Un milagro. Que caiga, ¿verdad? Caiga a usted como un rayo y se quita.
No, no es así, hermanos. Vamos a buscar la palabra poderosa. Vamos a buscar y pedir a Dios para que nos dé la palabra poderosa. Así vamos a poner mucha atención en la palabra. Así estamos hoy también aquí. Por eso, como milagro de Jonás, ¿verdad? El señal de Jonás, ¿qué quiere decir esto? Resurrección de Jesucristo. Jonás estaba en vientre de gran pez 3 días y 3 noches. Jesucristo también, ¿verdad? Murió y resucitó al tercer día. Exactamente explica sobre la resurrección de Jesucristo. Solamente por medio de resurrección de Jesucristo podemos confiar en el poder de Dios, en Jesucristo que, ¿verdad? También que era Hijo de Dios. Sí, que era, ¿verdad? Un hombre perfecto que fue enviado por Dios, poderoso. Solamente así dice. Por eso, la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección es nuestra evidencia de la salvación, nuestra seguridad de la salvación. Es así, se llama el Evangelio, ¿verdad? Que tiene el poder de Dios para salvación. Hay el poder de Dios en el Evangelio, hay la justicia de Dios en Jesucristo, que es el Evangelio de Dios. Así somos salvos. Nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Todopoderoso, que puede hacer todas las cosas, que puede salvar, que puede resucitar a los muertos, de los muertos. ¿Sí o no? Así creemos en Dios, por la palabra. Y también así Dios nos da la salvación y la resurrección. Nosotros vamos a resucitar, según el poder de Dios. Entonces Dios, ¿verdad? No salva a nadie por milagro, ¿no? Es una prueba de Dios, esto es sabiduría de Dios. Entonces uno que no se humilde para escuchar y recibir esta palabra, ¿verdad? Humilde, palabra. No puede entender, no puede recibir la salvación. Uno que menosprecia la palabra no puede recibir la salvación. ¿Por qué? Así viene la salvación. Para ser salvo no ocupamos, ¿verdad?, el milagro. Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos capítulo 4, verso 25. Leamos juntos, vamos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo ya, ¿verdad?, fue entregado a la muerte, a la condenación, ya fue condenado, ¿verdad?, en lugar de nosotros. Así fue entregado a la muerte, a la como destrucción y condenación por nuestras transgresiones, por todo nuestro pecado, ya fue entregado a la muerte. Y dice, resucitado para nuestra justificación, dice. Por eso la resurrección de Jesucristo es nuestra justificación de la salvación. Hemos meditado, ¿verdad?, sobre la vida de los apóstoles. Si Jesucristo no hubiera como mostrado a sus discípulos su cuerpo resucitado, entre los discípulos, ¿quién puede ser, verdad, un testigo de la muerte de Jesucristo? Al morir el Señor se huyeron, se escondieron, ¿verdad?
Sí, fueron así. Por eso, este trabajo de nosotros también, no de nosotros, es de Dios, es el poder, ¿verdad?, de Dios. Por eso vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a recibir y recibir. Usted puede hacer según su esfuerzo, según su poder. No podemos, ¿verdad, hermanos? Uno, como, ¿verdad? Pablo, no Pedro. Yo pondré mi vida por ti. Así quiso morir con el Señor Jesucristo, pero mismo día. Negó 3 veces, sí o no, a Jesucristo. Según su valentía grande, ¿verdad?, poderosa, negó 3 veces, maldeciendo contra Jesucristo. Así uno, según su fortaleza, no puede hacer nada. Entonces, vamos a recibir la palabra de Dios. Esto es el poder de Dios. Por eso, aquí estamos, ¿verdad?, comparando eso. Milagro y la palabra. No por la obra de la salvación, ¿verdad?, tampoco por milagro. Pero ¿por qué Dios permitió mucho milagro? ¿Por qué? ¿Por qué hizo Jesucristo también mucho milagro? Para testificar su palabra, para que confíen en la palabra de Jesucristo. Así Dios permitió milagro, ¿verdad?, a los profetas, para que confíen en la palabra de este profeta. Lo que dice, ¿verdad? Confíen en lo que dice. No poniendo, ¿verdad?, solamente su atención en el milagro, sino en la palabra que dice él, el profeta. Fue así. Jesucristo también hizo milagro para que sepa los judíos, ¿verdad?, de Jesucristo, que fue enviado por Dios, que tiene, ¿verdad?, también el poder de Dios. Confíen y escuchen bien la palabra de Él. Por mucho, ¿verdad?, solamente ver milagro. No pone atención en la palabra de Jesucristo. Así no puede ser salvo. Busquemos Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Verso 3. Verso 3, aquí está predicando, ¿verdad?, Pablo y Bernabé. Entonces, como los discípulos del Señor Jesucristo, así predicaban con señales y también prodigios. Verso 3 dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Sí, los discípulos hicieron señales y prodigios. ¿Para qué? Aquí dice también, ¿verdad?, para que confíen en la palabra de ellos. Así Dios permitió mucho milagro a ellos, pero hoy en día mucho menos. Porque ya tenemos, cada uno tiene la Biblia, bastante, ¿verdad? Aquel tiempo, no, solamente en sinagoga, ¿verdad? Uno habla y todo, ¿verdad? Sin la Biblia escucha. Nada más, qué difícil eso. No puede, ¿verdad?, meditar en su casa porque no tiene Biblia en su casa. Solamente un lugar, se llama sinagoga, de los judíos, escuchaba. Pero ya ahora tenemos la palabra en nuestras manos.
en nuestras manos, ¿sí o no? Sí, podemos confirmar y recibir en cualquier momento la palabra de Dios. Entonces así Dios permitió señales y prodigios para que los oidores, ¿verdad?, los que escuchan, confíen, ¿verdad?, en la palabra de los apóstoles, profetas. Era el propósito del señal y del milagro. Entonces, haciendo muchos milagros y señales, no predica el evangelio verdadero. ¿Cómo se llama eso? Falso. Con mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir adelante, vamos a distinguir bien. Por eso, confiar en milagro es peligroso, hermanos. Seguir al milagro, seguir a las señales es peligroso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque también sale, ¿verdad?, se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas. San Mateo capítulo 24 habla sobre señal del fin del siglo. Número 1 era falsos cristos, falsos profetas. Se levantarán. Muchos, dice muchos. Hoy en día, entonces, más que antes. Dice, harán, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Entonces, qué difícil, ¿verdad?, distinguirlo. Uno hablando, ¿verdad?, soy profeta, soy apóstol, haciendo un milagro. ¿Cómo uno puede distinguirlo? Ya él, qué poderoso, ¿verdad? Lo que dice él, todo el mundo va a confiar en él. Porque él hizo un gran milagro, gran prodigio. Qué engañoso eso. Por eso, hermanos, nosotros vivimos en el fin del siglo, es cierto. Entonces es mejor, ¿verdad?, no confiar en los milagros, no buscar los milagros, es mejor, es peligroso. ¿Por qué? Satanás está trabajando duro así, mostrando milagro. Falsos cristos, mucho, ¿verdad?, muchos. Y falsos profetas y falsas iglesias. ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿Es falsa o no, verdad? Por la palabra. Si no predica el evangelio verdadero, no es verdadera. Algo así vamos a distinguirlo. Mire, vamos a ver sobre lenguas, por ejemplo, ¿verdad? Muy común y general, mucho habla lengua, entonces, mire, hablar lengua no es señal de su salvación tampoco. ¿Me explico? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Primera de Corintios capítulo 14, verso 22 y 23. Capítulo 14 habla sobre lenguas, o sea, como don del Espíritu Santo. Pero aquí habla sobre el orden y también el propósito de lenguas. 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran inductos o incrédulos, no dirán que estáis loco, ¿verdad? Loco.
qué está hablando, nadie entiende, todo, ¿verdad? Todo habla su lengua, ¿verdad? Nadie entiende lo que dice. Él sí mismo no entiende qué estoy hablando, no entiende. Entonces, ¿qué está haciendo, verdad? Dice, ¿están locos? Pero aquí también dice, ¿verdad? Las lenguas son por señal. Sí, Dios puede dar como enseñar una señal a uno, ¿verdad? Pero dice, no a los creyentes, lenguas, no a los, como para los creyentes, sino a los incrédulos, para los incrédulos. Por ejemplo, capítulo 12, 13 y 14, ¿verdad? Aquí está hablando los dones del Espíritu Santo, ¿sí o no? Dones del Espíritu Santo. Entonces, Dios, ¿cómo da su don a quién? ¿Por qué Dios da su don a quién? Te explico. Si Dios da su don a los salvos, para edificación de la iglesia, en la iglesia, a los salvos, ¿sí o no? Entonces, uno que no entendió su salvación, pero pide don, quiere hablar, ¿verdad? Lenguas. ¿Cómo suena esto? No, no suena bien eso. En el principio, en los días de la iglesia primitiva, los discípulos de Jesucristo, ¿verdad?, tenían que viajar a otro lugar, a otro pueblo que habla lengua, o sea, otro idioma. ¿Me explico? Entonces, así Dios les permitió a los discípulos para que hablara otra palabra. Entonces, hablando, ¿verdad?, nadie entiende porque habla. Porque habla lengua, ¿verdad? No sirve eso. Uno que habla lengua tampoco entiende, no sirve, ¿verdad? Tampoco. Sí, sí, así Dios permitió lenguas a los discípulos en los días de la iglesia primitiva. Pablo, por ejemplo, ¿verdad?, Hechos capítulo 2, habló ahí en el día de Pentecostés y llegaron como 5,000, ¿verdad? 5,000 de lugares. Ellos vinieron de otros países, otro pueblo, entonces cada uno tiene diferente idioma. Pero Pedro habló, pero cada uno, ¿verdad?, escuchó y entendió según su idioma. Es como un milagro, ¿verdad? Así escuchaba ellos. Y uno habla, pero otro escucha según su idioma. Uno hablando, no entiende, ¿verdad?, que estoy hablando, pero otro escucha como su idioma. Por eso aquí dice, a las lenguas por señal, no a los creyentes, no para los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Me explico? Así Dios permitió lenguas. Pero ahora quiere hablar, ¿verdad? Ahora quiere hablar en la iglesia, entre los miembros, en la iglesia. Entonces, ¿qué tiene sentido eso? ¿Verdad? Entonces, me parece, ¿verdad? Me parecía antes también, en Corea también mucho practican en lengua. Practicando para hablar lengua, habla, bla, 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 y sale como una palabra muy extraña, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? No sé, me hizo Dios así, ¿verdad? Y se jacta. Mucho practica en lengua para jactarse, es cierto. Yo hablé un día, ¿verdad? Salió una lengua que no entendía yo, pero no era salvo yo. No era salvo. Entonces, uno trata de como confirmar su salvación por señales. Me explico. Aún yo no tengo, ¿verdad?, una certeza de ir al cielo, Señor.
¿Cómo hago? Yo quiero ver, ¿verdad? Algo muy especial que nadie tiene, que nadie experimentaron, solo yo. Entonces, así Dios me conoce. Yo voy a estar tranquilo. Yo voy a estar tranquilo. ¿Qué quiere decir esto? Generación mala y adúltera. Porque ya Dios le habló todo. Pero sin confiar, ¿verdad? Sin querer confiar en esta palabra, demanda señal. Incredulidad. Eso se llama incredulidad. Uno se jacta así hablando lengua, ¿verdad? Como su jactancia. Por eso hablar lengua no es evidencia de su salvación, porque otra religión también practica en lengua. ¿Cómo suena esto, verdad? Como palabra de demonio, así suena, palabra de un demonio, ¿verdad? Un espíritu malo también. No estoy menospreciando que habla la lengua aquí en la Biblia, sino hoy en día, ¿verdad? Como por engaño de los diablos, de Satanás, muchos están confundidos. Entonces, es mejor, ¿verdad? No practicar en milagro. ¿Qué edificación tiene para la iglesia, para sí mismo? Uno confiando, ¿verdad?, en su lengua, que pueda, menosprecia la palabra. No está bien. 27, versos 27 y 28, también dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Si quiere hablar su lengua, ¿verdad?, extraña, hable por turno, no como junto, ¿verdad? Uno lo ve, un incrédulo entró, visitó, entonces todo habla lengua, está loco. Va a decir eso, ¿verdad? Está loco, ¿qué está hablando? Preguntando, ¿verdad? Uno, ¿usted qué está hablando? Dice, ¿verdad? No sé. Entonces, ¿qué le sirve? ¿Qué edificación? ¿Qué exhortación? ¿Qué consolación va a tener? Es su jactancia. Podría ser como su jactancia, ¿verdad? Uno lo toma como señal de su salvación, pero no es así. Por eso, diablo engaña al mundo entero por señales y por prodigio. Dice, la Biblia dice, grandes señales y prodigios. Grandes. Estas cosas solamente Dios. No, diablo también lo hace. Por eso vamos a evitar eso, ¿verdad? ¿Cómo uno sabe de dónde es? ¿De Dios o del diablo? Qué difícil eso. Por eso nosotros no practicamos en milagro aquí, ni en hablar, ¿verdad? Practicar hablar lengua tampoco. Poner atención solamente en la palabra, es mejor y más seguro. Aquí dice como una conclusión de lengua, ¿verdad? Verso 19. Sí, leamos juntos, vamos. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Tiene, ¿verdad?, 1,000 palabras, lenguas desconocidas, ni como entendida, ¿verdad? Miles, hablando, qué edificación. ¿Nada? Entonces, con 5, ¿verdad? Hablar con 5 palabras entendidas
para enseñar, ¿verdad? Unos a otros, mejor. Por eso no hace falta esforzarse de hablar lengua, ¿verdad? Aquí nadie como practica en lenguas. Pero uno me pregunta así, ¿verdad? Sobre lengua, sobre milagro, porque mucha iglesia está practicando en esto. Entonces uno pregunta, aquí, ¿por qué no? Así no. ¿Entendemos? Así no. La palabra de Dios es más importante que lenguas, que milagro, que prodigio. ¿Me explico? Hermanos, ponga atención en la palabra, más. Por eso uno pone mucha atención en milagro. ¿Por qué? ¡Qué asombroso! ¿Cómo salió así, verdad? Pero no tiene interés de la palabra. Vamos a ver capítulo 12, primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Aquí dice sobre dones del Espíritu Santo, sale 9 dones. Capítulo 12, verso 7 dice, a los salvos, ¿verdad? En la iglesia Dios da este don a los salvos en la iglesia. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, pregunto, ¿verdad? ¿Por qué quiere? Por ejemplo, uno quiere, ¿verdad? Uno que quiere hablar lenguas, uno que quiere como tener gran poder para hacer milagro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quiere? Sí hay, ¿verdad?, dones del Espíritu Santo en la iglesia. Dios quiere darnos. Pero vamos a ver, verso 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación, ¿verdad? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así Dios quiere darnos dones del Espíritu Santo, es cierto, para edificar más la iglesia, ¿sí? Para exhortar, ¿verdad?, más a la iglesia, a los hermanos, para dar más ánimo a los hermanos. Así Dios quiere darnos dones, ¿sí? 9 dones, ¿verdad?, que sale. Entonces, vamos a pensar un poco, ¿verdad? Entre 9 dones que sale aquí, en capítulo 12, ¿cuál es número 1? Entre 9 dones, ¿qué les parece? Según turno, ¿verdad? Según orden, número 1, la palabra de sabiduría. Ahí última parte sale, ¿verdad? Lenguas, interpretación de lenguas, palabra de sabiduría y palabra de ciencia y fe, ¿verdad? Y dice sobre el poder, hacer sanidades, hacer milagros. Pero, número 1, ¿qué es? La palabra de sabiduría. Así podemos entender también. Según importancia, está escribiendo así, ¿verdad? La fe también es don de Dios. Después de la salvación, si Dios nos da don de la fe, ¿verdad? Así el justo vivirá por la fe.
Aquí está hablando sobre dones del Espíritu Santo que Dios da a los salvos para edificación de la iglesia. No fuera de la iglesia, no, en la iglesia, para la iglesia. ¿Me explico? Es así. Entonces, ¿por qué quiere? Por ejemplo, uno, ¿por qué quiere, verdad, gran poder? ¿Por qué quiere tener gran poder? ¿Por qué quiere tener, verdad, un don de hacer sanidad? Ya nosotros, ya ahora estamos aprendiendo mucho sobre esta palabra de sabiduría y de ciencia. Y viene también fe, según el conocimiento de la palabra, esa fe. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a poner atención en la palabra, por favor, leer la Biblia. Cada día pidiendo a Dios este don de la palabra de sabiduría y ciencia. Suena diferente, ¿verdad? Sabiduría y ciencia. Ciencia, como según su inteligencia, según su esfuerzo, puede guardar y memorizar y entender muy bien. Pero sabiduría es diferente, aunque tiene mucha palabra, pero no práctica, ¿verdad? No vive en práctica según su entendimiento. Por eso la palabra de sabiduría sería uno que entendió la palabra y vive, tiene más poder. Según esta palabra, ¿verdad? Vive. Eso es como palabra de sabiduría. Uno tiene mucha palabra, pero también práctica. Así uno tiene palabra de sabiduría. Uno memoriza muy bien, ¿verdad? Buena ciencia, buena memoria. Y entiende muy rápido, pero no practica. ¿Me explico? Es diferente. Por eso, aunque uno que tiene pocas palabras en su corazón, pero practica bien en su vida, aplica bien en su vida cristiana, tiene mucha palabra de sabiduría poderosa. Es bendición. Y también verso 31, capítulo 12, verso 31, dice, procurad pues los dones mejores. Hablando 9 dones, última parte dijo, ¿verdad? Procurad, desead los dones mejores. Aquí en la iglesia hay dones, también hay dones mejores, entre muchos dones. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, ¿qué es, verdad? Un don mejor y excelente. ¿Qué es? Entre muchos dones, número 1, ¿qué sería? Aquí está hablando, ¿verdad? Siguiente, capítulo 13. Así habla sobre el amor. ¿Me explico? El amor es un don mejor y excelente, más excelente. Es el amor. ¿Sí o no? Aunque tiene mucho poder y haciendo, ¿verdad? Sanidad, hablando lengua, pero no tiene amor en su corazón, débil, es débil. Aunque no tiene mucho poder, ¿verdad? Pero sí tiene el amor para perdonarles a algunos, para recibir todo, ¿verdad? Abrazar todo en su abrazo, en su corazón. Tiene mayor don, mejor don. ¿Me explico? Entonces, vamos a pedir a Dios este don. Y también hablando, ¿verdad?, sobre 9 frutos del Espíritu Santo. Número 1, ¿qué es? El amor, dice, ¿verdad? El amor. Paz, gozo, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia. Número 1 es el amor. Entonces, capítulo 13 habla sobre el amor.
sobre el amor. Vamos a pedir al Señor Dios, ¿verdad? Sobre este don también, hermanos. Aunque tiene mucho poder, pero no tiene amor, aquí dice, ¿verdad? No es nada, no es nada. Y también, hablando del amor de Dios, que es la salvación, uno haciendo mucha cosa buena será salvo. Tampoco es así, ¿verdad? El que no tiene la vida de Jesucristo no es nada. Muriendo para Dios, pero no tiene salvación, ¿a dónde va? Al infierno. Así es, ¿verdad? Muy importante recibir el amor perfecto de Dios. Se llama la salvación por medio del Evangelio, de la gracia de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios para la salvación. Verso 13, capítulo 13, verso 4 al 7. Aquí está explicando sobre el amor. ¿Qué es el amor, verdad? El amor es Dios. El amor de Dios es Jesucristo. Entonces nosotros estamos practicando en este amor. 13, capítulo 3, verso 4 al 7. Despacio, leamos juntos, vamos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No hace nada indebidos. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sí, qué bonito, ¿verdad? Qué bonita esta palabra. Mire, aquí está hablando también sobre características de Dios y de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo fue Jesucristo? Fue así. Todo lo sufría, ¿verdad? Todo lo sufría, todo lo creía, y todo lo esperaba, y todo lo soportaba. Y murió en la cruz, cumplió nuestra salvación por el amor. ¿Sí o no? Ya ahora Dios nos pide este amor. Amor de Jesucristo. Uno que ha recibido este amor de Dios es hijo de Dios. Fue perdonado, ¿sí o no? Fue perdonado todo su pecado por el amor de Dios. Fue comprado también por el amor de Dios, por un precio alto de la sangre de Jesucristo. Ya no tiene valor. Nuestra vida ya fue comprado, no tiene valor. ¿Quién, verdad? ¿Quién puede pagar ese valor? No tiene valor. Demasiado alta, muy alto. Entonces ya ahora, entendiendo este valor de nuestra salvación, este valor de nuestra vida nueva, vamos a practicar en el amor de Dios. Vamos a vivir así, así. Es su gloria, hermanos. Según sus frutos, ¿verdad? Le compensará Dios. Le compensará. Entonces, esto es nuestro deberes, nuestra vida cristiana, según la palabra. Entonces, no como según el poder, ¿verdad? No, aquí más bien como suena más humildad. Negación, ¿verdad? De sí mismo, negar de sí mismo puede cumplir esto. No como poder, ¿verdad? No, con más humildad, con más obediencia, puede cumplir. Ya hemos recibido este amor de Dios, ya ahora queremos seguir permaneciendo en el amor del Señor Jesucristo. Dijo, ¿verdad? Vosotros estáis limpios, permanece en mí, permanecéis en mi amor. Jesucristo dice, vamos a seguir permaneciendo en el Señor Jesucristo por medio de la iglesia verdadera, que tiene el Evangelio verdadero.
Entonces ya ahora queremos compartir este evangelio, que es el amor de Dios. Esto es nuestro trabajo, nuestra misión, ¿sí o no? Nuestra misión. ¿Por qué vive? ¿Por qué vivimos? Para cumplir esta palabra. Vamos a trabajar juntos. Sí, seguimos adelante. Así es, Cristo vino al mundo como mensajero, ¿verdad? Como embajador del amor de Dios. Dios envió como un mensajero al mundo para que llevara, ¿verdad? Anunciara el amor de Dios. Así mostró, se reveló el amor de Dios en la cruz. Por eso la cruz es el amor de Dios, el perfecto amor. Dios me ama. Sí, ¿verdad? Dios me ama. Mire la cruz. Así me ama. Murió por mí, por todos mis pecados. ¿Qué quiere ver? ¿Quiere ver el milagro o quiere ver el amor de Dios? ¿Verdad? Nosotros queremos ver el amor de Dios. Queremos recibir el amor de Dios. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley. La Biblia dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, ni por milagro, ni por señales, solamente por la palabra del Evangelio, de la gracia de Dios. Verso 13, eso también es una conclusión del amor, ¿verdad? Del amor. Dice, leamos juntos, vamos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el amor es el mayor de ellos? Por ejemplo, nosotros somos salvos, ¿verdad? Por la fe, ¿sí o no? Y ahora vivimos por la fe. Pero en el reino de Dios ya se ha cumplido toda la fe. Somos salvos por la esperanza. Vivamos por la esperanza del reino de Dios, esperando. Nuestra esperanza del reino de Dios. Si estamos en el reino de Dios, ya se ha cumplido esta esperanza. Perfectamente, ¿verdad? Pero el amor, si nosotros somos salvos por el amor de Dios, vivamos por el amor de Dios. Pero en el reino de Dios también sigue, ¿verdad? Sigue el amor de Dios, sigue. Por eso la vida en el reino de Dios es compartir el amor de Dios, alabar y glorificar el amor de Dios. Así somos el amor de Dios. Vamos a seguir como hijos de Dios, ¿verdad? Amados. Hijos amados. Así, el mayor de ellos es el amor. De todos dones, entre muchos dones, el amor es el mayor. Entre muchos frutos del Espíritu Santo, el amor es número 1, ¿verdad? Es así. Por eso, pensando uno sobre este poder, el milagro, prodigio, ¿verdad? Señales, qué grande, pero la Biblia dice, el amor es el mayor. ¿Qué tiene usted? Aunque no tiene nada poderoso, pero si tiene el amor, es mejor. Tiene mayor don, mejor don. Capítulo 14, 1 de Corintios, aquí habla sobre profecía. Vamos a pensar un poco sobre profecía también. Verso 1, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Como profetizará, como las profecías, la profecía. Como verdad, don de Dios. Mire, la profecía sería hablar, ¿verdad?, sobre las cosas futuras. Se llama profecía generalmente, tiene significado. Pero también esta profecía tiene significado de lo que
se espera y de lo que no se ve. Aún no se ve, ¿verdad? Pero habrá. Nosotros hablamos sobre de lo que no se ve y de lo que nos esperamos, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esto? Profecía. Entonces nosotros hablamos profecía, ¿sí o no? El Evangelio de Dios es una profecía más importante, el Evangelio de Dios. Uno habla, el Evangelio exactamente está profetizando. Una profecía muy importante. Verso 3, capítulo 14, verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces el propósito de la profecía, hablar la profecía, ¿para qué? Aquí dice, para edificación, exhortación y consolación. No como hablar, ¿verdad? Una cosa grande. No. Nosotros recibimos una edificación, ¿verdad? Exhortación y consolación. ¿Cómo? Por la palabra. Uno puede hablar así la palabra de Dios, de, ¿verdad? Edificación de la iglesia para edificar a una persona, a un hermano, compartiendo la palabra. Él está profetizando a otro. Es profecía. No es algo muy extraño y grande, no es así. La profecía, ¿verdad? Es así. Hablar de lo que se espera y hablar de lo que no se ve. Aquí, en el mundo, todo el mundo habla de lo que se ve. Pero nosotros hablamos de lo que no se ve, de lo que nos esperamos. Eso es nuestra profecía. Por eso, sí, compartir, ¿verdad? Esta esperanza, nuestra fe de la palabra es como hablar la profecía. Por eso, esta profecía, ¿verdad? A los creyentes, a los salvos. Así Dios da dones. Tenemos muchos conocimientos entonces de la Biblia, ¿sí o no? Sí, tenemos bastante conocimiento de la palabra, muchos sermones bíblicos. Entonces tenemos bastante conocimiento de la palabra. ¿De qué? De como edificación, de exhortación y de consolación, ¿sí o no? Nos consuela mucha palabra, nos exhorta. ¿Sí? No se edifica, mucha palabra, son profecía. Somos profetas. ¿Por qué? Tenemos así muchas profecías. Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versos 5 al 6. Dice, Efesios capítulo 3, verso 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está hablando sobre la profecía, que hablaba los como profetas y los apóstoles. Así Dios hizo, ¿verdad? Libro, la Biblia. Entonces uno quiere hablar la profecía, entonces quiere añadir, ¿verdad? Un libro aquí, en la Biblia. No es así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiere hablar la profecía? ¿Por qué quiere escuchar una voz del cielo que dice, ¿verdad? Dios directamente a mí? ¿Por qué lo espera? Una profecía, por ejemplo. Ya aquí como una aclaración dice, ¿sí? En otra generación no
se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. O sea, en los días de los profetas, en los días de los apóstoles santos, Dios reveló, ¿verdad?, la profecía para que escribiera en un libro. Así hizo Dios, ¿verdad? La Biblia son profecías, la Biblia son profecías. Por medio de profetas, los profetas, por medio de los apóstoles, pero ya ahora no. En otra generación, Dios no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como a nosotros. En nuestra generación, ¿verdad? Dios no nos dará más esta revelación, ¿no? Pero uno tiene, ¿verdad?, otro libro que habló un profeta, tiene, aparte de la Biblia, y pone más atención en esta palabra. Equivocado. Malo también, es malo. Así como generación mala y adúltera. No pone atención en la palabra de Dios que ya habló, nos habló. Tenemos 66 libros, suficiente. ¿Por qué quiere otro, verdad? ¿Por qué quiere otro? Porque busca otro. Ah, sí, Dios me dijo eso. Es como una generación mala y adúltera. Y verso 6 dice, es como una conclusión también, ¿verdad? Verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio, no por profecía, por medio del Evangelio. No por milagro. Uno escuchó en su sueño una voz, ¿verdad?, grande y maravillosa. Entonces, es como una señal de su salvación. No es así, no es así. Es un sueño. Sueño es sueño. Uno escucha, ¿verdad?, directamente del cielo en el aire. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Uno dice, ah, Dios me dijo. ¿Quién lo sabe? Potestad del aire también, ¿verdad?, se refiere a Satanás. Así, Satanás tiene una gran potestad que pueda hablar a cualquier persona en el aire. Suena, nos da miedo, ¿verdad? Entonces, ya ahora, no. En otra generación ya no se dio Dios a conocer a los hijos de hombre. Como, ¿verdad?, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces ahora, ¿cómo Dios nos revela? Aquí dice, por medio del Evangelio. Suficiente. No ocupamos más libro. No ocupamos más profecía, ¿no? Es suficiente. Así Dios eligió, ¿verdad?, los profetas y como apóstoles. ¿Sí? Dios escogió, llamó así a los hombres santos, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así la Biblia fue escrita, ¿verdad?, por los hombres santos, que fueron llamados por Dios. Y ahora terminó ese trabajo de Dios. En otra generación, no, ya no se dio, ¿verdad?, a conocer. Entonces, ya ahora solamente por el Evangelio. Y ahora nosotros estamos en época de la iglesia. Era de la iglesia, es así. Se llama era de la gracia. Había, ¿verdad?, era de la ley. Los judíos así recibieron la ley, ¿sí? La ley.
En la Biblia no dice exactamente, ¿verdad?, desde cuándo hasta cuándo, pero según la Biblia podemos dividir así, generaciones. Eternidad, desde eternidad, Dios comenzó la historia del mundo, un día termina y empieza una eternidad del reino de Dios. En medio de la historia del mundo, Jesucristo vino, sí. Ya, Adán, ¿verdad? Por medio de Adán comenzó la historia del mundo y pasó, ¿verdad?, como 1500 años. Y hubo gran diluvio, ya, destruyó todo Dios, ¿verdad? Y empezó de nuevo por medio de la familia de Noé, 8 personas, empezó de nuevo. Entonces se llama era de la ciencia, porque no había la ley. Antes de Cristo, ¿verdad? Como antes de Cristo, 2000 años, Dios llamó a Abraham. Por medio de Abraham, Dios comenzó una época de los judíos. Formó, ¿verdad?, Dios un pueblo, se llama Israel. Antes de llamar un pueblo, no había la ley. Solamente, ¿verdad?, según su conciencia vivieron. Se llama era de la conciencia. Y después lo llamamos era, ¿verdad?, era de la ley. Porque Dios así dio la ley a los judíos. A los gentiles no tenía, los gentiles como vivieron, ¿verdad?, como quiera. Y después, ya, Jesucristo vino, ya terminó, era de la ley y comenzó, era de la gracia. Era de la gracia. Y se llama también, era de la iglesia. Era de la ley, ¿verdad?, era de la conciencia. Y ahora, como era de la ley, era de los gentiles, época de como gentiles, era época de la iglesia, ¿verdad? Y después, 7 años de tribulaciones y milenio. Sí, 1000 años sobre esta tierra. Y después termina la historia del mundo y Dios lleva a los salvos al reino eterno y otros al infierno eterno. Muchos, viendo, ¿verdad?, este milenio, dice, ¿verdad?, ¿habrá el reino de Dios sobre esta tierra? No, es milenio es 1000 años. Durante 1000 años los santos va a gobernar y dominar, ¿verdad?, este mundo. Dios nos da un tiempo de como el día de reposo, sí. Así, ¿verdad?, Dios como está trabajando. Y ahora estamos en la época de la gracia, porque ya ahora somos salvos por la gracia. Ya ahora somos de la iglesia. Dios ya ahora trabaja por medio de la iglesia. Antes trabajaba por los profetas y por los discípulos, ¿verdad? Por mucho milagro también. Ya ahora Dios trabaja por la iglesia. No estamos negando, ¿verdad?, el poder de Dios. Sí, Dios puede hacer todas las cosas, pero estamos entendiendo que uno que pone atención en milagro, en señal más que palabra, es peligroso. Sí, no ocupamos otra profecía, ¿verdad? No ocupamos, ya tenemos suficiente, solamente nos falta escudriñar, investigar y meditar y aprender más solamente. No entendemos todo, ¿sí o no? Aunque tenemos 66 libros, 1189 capítulos, pero no entendemos todo.
nos falta el conocimiento de la palabra. Muchísimo. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Buscamos otra. No, generación mala y adúltera. No es bueno. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 16. En el día de Pentecostés cayó, ¿verdad?, sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces aquí habla sobre una profecía de Joel. Dice verso 16 y 17, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, sí, como aquí la Biblia dice, ¿verdad? Profetizarán y verán visiones y soñarán sueños. Entonces muchos, hoy en día también muchos, ¿verdad?, quieren soñar, quieren ver en su sueño una visión, un milagro, ¿verdad? Pero no es así, tampoco. Mire, aquí está hablando sobre la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, para algunos, ¿verdad? Solamente para algunos, muy especial, un hombre santo, como profetas. Así Dios permitió el Espíritu Santo. Pero después de Jesucristo, ¿verdad?, Dios envió el Espíritu Santo sobre todos los salvos. Todos los salvos. Por eso, la iglesia, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios mora en medio de vosotros. ¿No sabéis? Pregunta, ¿verdad? ¿No sabéis que está permaneciendo en ustedes el Espíritu Santo? Tienen que saber el Espíritu Santo. ¿Y cómo trabaja el Espíritu Santo en medio de los salvos? Y dice, vuestras hijas, ¿verdad?, profetizarán. Entonces vuestros hijos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Ayer, ¿verdad?, hubo reunión de los jóvenes a nivel nacional. Allí hemos visto visiones por la palabra. Nuestra visión, ¿verdad?, esperanza del reino de Dios. Que no se ve, ahorita no se ve, pero por la fe, por medio de la palabra, nosotros verán visiones. Entonces, tres cosas, ¿verdad? Hablar como profetizar y ver como visión y también soñar, ¿verdad? Suena igual. No está hablando, ¿verdad?, otra cosa. Hablando una cosa de los salvos, del Espíritu Santo. Uno recibe la salvación, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace entender todas las cosas, la palabra, que es como profecía, ¿verdad? Hablar, ¿sí? La Biblia. Estoy profetizando de la palabra que nos ha dado Dios, ya compartimos esta profecía. Nosotros somos de Dios, ¿verdad? Así estamos con el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo nos hace así hablar profecía, nos hace ver la visión, o sea, de lo que no se ve, estamos viendo por la fe. La esperanza del reino de Dios, la gloria del reino de Dios es nuestro sueño y nuestra visión, ¿sí o no? Nuestra esperanza.
Es así. No hace falta, ¿verdad?, de como ver algo muy asombroso, ni escuchar, ¿verdad?, en el aire algo muy extraño. No, aquí, en la Biblia, aquí en la comunión, en la iglesia, así somos. ¿Sí o no? Así somos. Por eso aquí habla sobre un resultado de la venida del Espíritu Santo. Es muy distinto que otra generación. Es como otra cosa, ¿verdad? Por eso nosotros soñamos también de nuestra esperanza del reino de Dios. Sí, es bíblico. Estamos aquí esperando también esta esperanza. Por eso, cuando compartimos así la palabra, viene edificación, exhortación y reconciliación y consolación con Dios. Hermanos, ya ahora vamos a pensar sobre esto. Y entre muchos milagros, la salvación es el mayor. ¿Sí o no? Uno entendió su salvación y tiene plena certidumbre, ya tiene, ¿verdad?, una certeza grande de ir al cielo. Es gran milagro, el mayor, el más grande. Es un milagro. Así Dios nos hizo confiar en la palabra y quitó, ¿verdad?, todo miedo y toda duda, ¿verdad? Ya ahora estamos libres de todo. Nosotros no somos del mundo, somos de Dios. Así, ¿verdad? Así somos. Entonces eso es también gran milagro. Es gran milagro. Dios nos hace vivir para Dios. Dios nos hace, ¿verdad?, llevar buen fruto. Dios nos hace predicar y compartir ese evangelio, que es la profecía de Dios, que es la visión de Dios, que es sueño de Dios. El evangelio de Dios es una profecía perfecta y eterna, ¿sí o no? Vamos a profetizar. ¿Cómo suena eso? Vamos a compartir el evangelio, ¿sí o no? Así somos. Vamos a seguir adelante, hermanos, con mucho ánimo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces Dios quiere enviarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos. ¿Por qué? Porque recibimos ya. Entonces Dios quiere enviarnos. Hermanos, vamos a predicar. No estar, ¿verdad?, callado. No, hay que hablar y hablar. Hay que anunciar y anunciar. No hace falta explicar todo seminario, solamente invitar al seminario para que escuche, luche contra palabra, se examine, ¿verdad?, con esta palabra. Entonces, esto es nuestro trabajo. Vamos a predicar, vamos a trabajar, hermanos. Sí, este jueves habrá el seminario de la vida cristiana. Esta vez aquí nosotros queremos probar este seminario de la vida cristiana. Mire, hoy hemos aprendido, ¿verdad?, sobre el milagro de Dios. Sí, aquí en la Biblia sale mucho milagro, pero la palabra de la salvación es el mayor, que hizo por medio de Jesucristo. Y ahora nosotros vamos a recibir así la palabra. Es el poder de Dios. Uno está luchando y luchando, ¿verdad?, contra muchas cosas de la carne y del mundo. Entonces, ¿por qué no puede vencer? ¿Por qué no puede sobrepasar? Pierde y se pierde, consumiendo, ¿verdad?, mal
malgastando su día, su tiempo. Dice, ¿verdad? Yo quiero, pero yo no puedo. No, hermanos, vamos a seguir adelante. Entonces vamos a pedir a Dios, ¿verdad? La sabiduría y el poder. Por nosotros mismos no podemos hacer. Entonces, ¿qué está buscando ustedes? ¿Buscando en sí mismo? ¿Verdad? No puede hallar. Entonces vamos a buscar la palabra de Dios para que podamos avanzar más. Sí. Y llevar más fruto. Por eso, por medio de este seminario de la vida cristiana, vamos a buscar la palabra poderosa, divina, para que nos ayude esta palabra y nos hace seguir más adelante. Como está creciendo en su vida cristiana, por medio de este seminario de la vida cristiana vamos a examinarnos. Hermanos, vamos a invitar a muchos hermanos que no están aquí diciendo soy salvo, pero no permanece en la iglesia, viene poco. Entonces, para ello también es muy necesario este seminario. Aquí mayoría, ¿verdad? Constante. Pero si hay algunos hermanos que no vienen, a veces viene, ya, hace día, ¿verdad? No viene más. Entonces, no sé, ha sido salvo o no. Yo no tengo, ¿verdad? Mucha confianza en ellos. Salvación no es así, hermano. Salvación no es así. ¿Por qué? Les dije, ¿verdad? El Evangelio que no cambia mi vida. No es el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No solamente diciendo, ¿verdad? Soy salvo, pero que sale en su vida. Entonces, algo tiene en su vida malo. ¿Cómo lo dejamos? Ocupamos el poder de Dios, ocupamos la palabra de Dios. Entonces, desde jueves hasta domingo, 4 días, sí, Pastor Samuel va a preparar palabra, va a traer, ¿verdad? Una espada, ¿verdad? Bien afilada, como una vara, ¿verdad? Entonces vamos a esperarlo aquí. Espero que venga todo, hermanos, por favor. Esto es una buena oportunidad para todos. Vamos a orar juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Ya nosotros tenemos la salvación y plena certidumbre de ir al cielo, pero también nos falta mucha cosa. Entonces, Señor, ayúdanos para que podamos seguir más adelante según tu voluntad. Nosotros, Señor, no somos nada, somos débiles y necios. Aquí estamos orando por este seminario de la vida cristiana. Entonces, Señor, aquí vamos a esperar la palabra suya para que nos ayude, nos guíe más adelante. Muchas gracias, Señor, por todo y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí. Vamos a entonar un himno.